Cuando vosotros me digáis, ¿estáis listos ya? Pues muy bien, muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy ha tenido lugar. En primer lugar, os queríamos hablar de uno de los asuntos que hoy hemos aprobado. En este caso es la autorización para la contratación del suministro de sistemas digitales interactivos en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos con un importe de 15 millones de euros. Estos 15 millones forman parte del Plan Nacional de Competencias Digitales solicitado por España al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, que en su conjunto va a dedicar para la Comunidad Autónoma de Extremadura 47 millones de euros. Extremadura es conocida en nuestro país desde los tiempos de los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra por su apuesta por las TICs. Desde entonces siempre ha sido objetivo de la Junta de Extremadura la digitalización de la sociedad, de las empresas, de la Administración y, por supuesto, de las aulas extremeñas. De hecho, en estos momentos, la Comunidad Autónoma de Extremadura lidera el ranking nacional de alumnos por ordenador. Para que os hagáis una idea, por cada 2 ordenadores en Extremadura hay 3 niños, mientras que en la media española por cada 2 ordenadores hay 6 niños. Estas son las noticias de las que uno se tiene que sentir orgulloso. Y como digo, en educación Extremadura lidera el ranking nacional de alumnos por ordenador. Por eso, la Junta va a emplear estos 47 millones de financiación europea para dar un paso más y seguir a la vanguardia de las competencias digitales en la educación. Y lo va a hacer con una estrategia que tiene 3 patas. En primer lugar, ya en el mes de marzo se aprobó la renovación de dispositivos portátiles para los alumnos con una inversión, como digo, que se aprobó en Consejo de Gobierno en el mes de marzo, de 4.200.000 euros. Con aquello, lo que se prevé es la adquisición, con aquella aprobación, la adquisición de 7.648 portátiles y 952 tabletas. La segunda pata es la mejora de la competencia digital de los docentes, con distintas medidas que van a permitir que los docentes extremeños puedan certificar y formarse en competencia digital de una forma parecida a cómo lo hacen con los idiomas. Y la tercera pata es la puesta en marcha de aulas digitales, comenzando por las aulas de primaria, que es la inversión de 15 millones de euros que hoy hemos aprobado. Esto significa que por primera vez se implanta en Extremadura de manera estructurada el concepto de aula digital o aula del futuro, una forma distinta de distribuir el espacio y los recursos de las aulas para desarrollar competencias y habilidades digitales de forma innovadora. Cada aula, para que os hagáis una idea, cada aula de cada colegio extremeño va a recibir una pizarra digital de última generación para renovar las ya existentes, a la que se le acompañará un kit tecnológico que va a permitir desarrollar métodos de enseñanza innovadores y una mejora directa de la competencia digital de los alumnos. Hablamos de instrumentos como gafas de realidad virtual, microscopios digitales o kit de robótica, entre otros. Por tanto, lo que estamos hablando es no del futuro, sino del presente. Y el presente es un cambio en las competencias digitales que a partir de ya se van a introducir en las aulas extremeñas. Este primer contrato, que hoy os estamos anunciando, de 15 millones de euros, servirá para llegar a 460 centros educativos y a 4.422 aulas. En cuanto a personas, este tipo de aula del futuro dará servicio a 8.500 docentes y a más de 90.000 estudiantes de nuestros centros
educativos. Posteriormente ya está previsto un nuevo contrato para que esta dotación tecnológica llegue a la red de secundaria y así dar cobertura al 100% de los centros, del alumnado y de los docentes. La pandemia nos enseñó y nos está enseñando que sin competencias digitales hay riesgo de brecha educativa y de brecha social. También desde la Junta de Extremadura tenemos claro que el futuro de nuestros hijos, que el futuro de nuestras hijas será totalmente digital y tecnológico. Por eso, por el bien de nuestro futuro, es una obligación invertir en una educación innovadora y en una educación digital. Y por la tradición y la reputación que tenemos en ese ámbito, Extremadura aspira a seguir en la vanguardia con esta inversión, que es la mejor inversión que se puede hacer en Extremadura, que es invertir en nuestros hijos y en nuestras hijas. Y eso es lo que hoy está haciendo el Consejo de Gobierno y el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, porque invertir en el presente, en educación, es ganar el futuro. En este Consejo de Gobierno también hemos aprobado el decreto por el que se desarrollan las bases reguladoras del programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio en la región, con una convocatoria de 6.438.000 euros. Esta convocatoria está encuadrada dentro del programa de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación y Transformación. El programa de barrios tiene un total de 10 millones de euros de presupuesto y cuenta con dos líneas. La primera línea es la que hoy hemos aprobado, que como digo tiene 6.438.000 euros y esta línea va a ir destinada a municipios menores de 50.000 habitantes. Una línea que va dirigida a subvencionar tanto actuaciones de rehabilitación en edificios de viviendas privadas como de regeneración urbana de su entorno, con actuaciones, por poner un ejemplo, de accesibilidad universal. La zona preferencial de actuación será el casco urbano consolidado, en los ámbitos que todos conocemos como los centros históricos o tradicionales de nuestros pueblos. Y dentro de este ámbito de actuación se podrán realizar actuaciones de rehabilitación energética en edificios de viviendas privadas con una ayuda de hasta 21.400 euros por vivienda, que pueden llegar hasta los 26.750 cuando se identifique que esas son viviendas de personas con vulnerabilidad económica. Por otro lado, y esta es la segunda línea del plan de barrios, hemos dicho que el plan de barrios tiene 10 millones de euros. Por un lado, se destinan actuaciones a los municipios de menos de 50.000 habitantes y a esa línea, que es la que hemos aprobado hoy, van 6.438.000 euros. Y por otro lado, hay una segunda línea que son para las ciudades de más de 50.000 habitantes y que estos se firmarán próximamente convenios entre la Junta de Extremadura y esas ciudades. Estamos hablando de Badajoz, de Cáceres y de Mérida, las cuales van a recibir 3.561.000 euros. Y en estas tres ciudades los entornos de actuación serán los planes especiales y contarán cada ciudad con la siguiente financiación. A Badajoz se firmará un convenio para que le llegue 1.695.000 euros. A Cáceres se firmará un convenio para que le llegue 1.183.000 euros. Y a Mérida se firmará un convenio para que le lleguen 682.000 euros. Con la convocatoria que hoy se aprueba y con los convenios con los ayuntamientos de Badajoz, de Cáceres y Mérida, como digo, se destinarán 10 millones de euros a este programa que conocemos como programa de barrios, en el que estimamos que se podrán realizar en torno a la rehabilitación energética de 600 viviendas de los cascos urbanos de los municipios de Extremadura. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto por el que se regulan los sistemas de selección, la provisión de puestos y la movilidad de los policías locales de Extremadura. Este es un decreto
que responde a una reivindicación histórica. Por un lado, la reivindicación que siempre han hecho los policías locales, bueno, mejor dicho, los aspirantes a policías locales, aquellos que se estaban preparando en una oposición, y también es una reivindicación que han hecho históricamente nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas. Una reivindicación que reclama un proceso único, que es lo que hoy hemos aprobado, gestionado por la Administración autonómica de manera unificada y que aglutine la oferta pública de los municipios que así lo requieran, como unas bases de convocatoria idénticas, con independencias del municipio donde se convoque, y esto entendemos que va a proporcionar seguridad y equidad a los opositores y va a ayudar a los municipios extremeños que así lo requieran, eximiéndoles de la obligatoriedad de convocar procesos selectivos para policía local. Por tanto, con la aprobación de este decreto, los municipios que se quieran adherir, y esto es importante decirlo, no es obligatorio, pero nosotros entendemos que la gran mayoría a lo largo del tiempo se van a ir adhiriendo, como digo, los municipios que se quieran adherir en los dos primeros meses del año comunicarán a la Junta las intenciones que tienen de ofrecer plazas, o si tienen intenciones de ofrecer plazas de oposiciones a policía local. A partir de ahí, la Junta de Extremadura sacaría una única convocatoria de tal manera que los aspirantes a policía simplemente tendrían que presentarse a esa única convocatoria y los que tengan mejor puntuación irían eligiendo destino, pero no justo detrás de la fase de concurso, sino detrás de su paso por la Academia de Seguridad, porque lo que se sumarían son los puntos de la fase de concurso con el paso por la Academia de Seguridad de Extremadura. Como decía al principio, esto es una reivindicación histórica tanto de los aspirantes a policías locales como de los propios ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que en los próximos 4 años en la Comunidad Autónoma de Extremadura se van a jubilar 334 policías locales de Extremadura. Por tanto, nosotros entendemos que este decreto es una oportunidad para todos esos chicos, para todas esas chicas que en estos momentos están preparándose una oposición a policía local, y nosotros entendemos que con este decreto se va a ganar en eficiencia, vamos a ganar en simplificación, vamos a beneficiar a los opositores, también a los ayuntamientos, y fundamentalmente se va a tener el mismo criterio en todos los lugares y además se va a mejorar la formación y la calidad de nuestros policías locales. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Hola, buenas. Quería saber, una vez que se apruebe este decreto, ¿se prevé lanzar la primera convocatoria única ya en 2023? Posiblemente va a haber una convocatoria extraordinaria, con lo cual, una vez que se publique en el Diario Oficial de Extremadura, habrá una convocatoria extraordinaria para la última parte del año. No te puedo decir exactamente la fecha concreta, pero en el último trimestre del año habrá una convocatoria extraordinaria. Y a partir de ahí, el proceso de normalización será que durante los meses de enero y febrero, los ayuntamientos de Extremadura que ese año tengan intenciones de sacar plazas de policía local, los comunicará la Junta de Extremadura, y a finales de febrero la Junta de Extremadura, cuando sepa toda la bolsa de policías locales, de oposiciones o policías locales que hay, hará una única convocatoria. Pero a tu respuesta, posiblemente va a haber una convocatoria extraordinaria que se celebrará seguramente en el último trimestre de este año. ¿Más preguntas? Sí, hola, buenos días. En cuanto a esos 15 millones de euros para las aulas digitales, para las pizarras y los kits, el microscopio inteligente, etcétera, etcétera, ¿se prevé que lleguen las compras para el próximo curso 2022-2023? ¿Hay alguna fecha? Pues la fecha es que esto hay que sacarlo a licitación. Ya sabemos con el trámite administrativo que lleva, y me imagino que una vez que se adjudique, una vez que tengamos aquí
pues todo este suministro pues, automáticamente se irá implementando poco a poco en las aulas extremeñas. Yo espero que a lo largo de ese curso 2022-2023 pues ya se vayan introduciendo el suministro de este material digital. Lo que hacemos hoy es la aprobación del contrato para que a partir de ahí se inicie el proceso de licitación. Y como digo, esperemos que durante el curso 2022-2023 pues ya esas aulas de futuro empiecen a contar con el equipamiento que hoy les he enunciado y que creo que va a ser muy importante para el futuro de la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Más preguntas? Sí, buenas. Creo que ha dicho que primaria, ¿no? Los centros de primaria sostenidos con fondos públicos. Quisiera saber si se incluyen los concertados también. Pues en un primer momento entrarán precisamente los públicos. Yo no tengo esa información, pero entiendo que se abrirán a los concertados. Te podemos hacer esa pregunta y posterior a la rueda de prensa, porque también, aunque a veces hay una polémica, los colegios concertados también se sostienen con fondos públicos. Por tanto, que a veces nos da la sensación de que los colegios concertados no se sostienen con fondos públicos. Yo entiendo que llegarían a los concertados, pero no obstante, aclaramos esa pregunta y posteriormente a la rueda de prensa te contestamos a ti y al resto de compañeros, si os parece bien. ¿Alguna pregunta más? Con respecto a otros asuntos, al margen de los que se han aprobado en el Consejo de Gobierno, ayer los promotores de la mina de litio en Cáceres dijeron que estaban dispuestos a estudiar retirar ese recurso judicial y que descartaban ya la mina a cielo abierto. Eso ha hecho que se flexibilice, digámoslo así, la postura del alcalde del Ayuntamiento de Cáceres. ¿Cómo lo valora? Y luego, de otro lado, lo ha publicado ya algún otro medio regional este fin de semana, es con respecto a ese anteproyecto de ley de ordenación territorial de la Consejería de Agricultura, que pone encima de la mesa, no sé si me puede dar algún detalle, ¿vale? Una nueva división de Extremadura en 9 grandes áreas, en 30 subáreas. No sé si puede usted contestármela, el por qué 9, no 8, 10, 11, qué tipo de servicios darían esas grandes áreas, qué mejoraría la calidad de vida, en qué mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos y, qué pasaría con las mancomunidades. Quizás son preguntas muy concretas, no sé si puede contestármelas. Muchas gracias. Vamos a ver, son dos preguntas. En primer lugar, con respecto a Cáceres. Yo creo que las declaraciones del alcalde de Cáceres ayer son de sentido común y de coherencia. Lo que dijo el alcalde de Cáceres ayer creo que lo suscriben los 8.000 alcaldes de este país. Lo que dijo el alcalde de Cáceres es: cuando el proyecto de la mina de litio, que parece ser que en estos casos va a ir subterránea, se registre, en ese momento valoraremos en qué consiste ese proyecto. Y si ese proyecto es medioambientalmente viable, pues ¿por qué va a haber algún tipo de problema? Y es que eso es sentido común, porque si hay informes favorables medioambientalmente, ningún político se puede oponer. Por eso yo, lo que me sorprende, porque a veces esto parece, lo que me sorprende es cómo sin conocer el proyecto hay oposición al mismo. Yo creo que hay que tener prudencia, que es lo que está demostrando el alcalde de Cáceres, y cuando se conozca ese proyecto, pues será el momento procesal oportuno de decir, oye, pues esto es importante para la ciudad, es importante para la región y es medioambientalmente sostenible. Pero de verdad, cuando se conozca, no entendemos, respetamos, como no puede ser de otra manera, pero no entendemos que sin conocer el proyecto haya oposiciones y haya críticas al mismo. Es un ejercicio de fe. Cuando tú criticas algo que no conoces, es un ejercicio de fe. Por eso creo que las palabras del alcalde de Cáceres han sido de coherencia y de sentido común. Y yo firmo todo lo que el alcalde de Cáceres dijo ayer, porque creo que ha quedado meridianamente clara la postura. Es decir,
Hay que definirse cuando conozcamos el proyecto. Y el proyecto lo que tiene que ser es medioambientalmente viable y favorable. Y eso es fundamental. Con respecto a la segunda cuestión que me hablas, lo que sea el anteproyecto de ley del que me habla son las directrices de ordenación territorial. Las directrices de ordenación territorial no obligan absolutamente a nada. Son directrices generales sobre posibles configuraciones para intentar mejorar los servicios. Pero esto no obliga absolutamente a nada. Por tanto, desde la Junta de Extremadura, el mensaje que queremos transmitir es que no va a haber ningún cambio de modelo territorial en estos momentos. Porque para que haya un cambio en el modelo de la comarcalización en esta región, tiene que haber un proyecto de ley que así lo diga. Y en estos momentos no hay ningún proyecto de ley, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, que quiera modificar la ordenación del territorio en Extremadura. Porque además entendemos que en junio del año 2022, para la Junta de Extremadura hay dos cosas prioritarias: crear empleo y atraer inversiones, como por ejemplo la que se anunció de la gigafactoría la semana pasada. Y en eso está la Junta de Extremadura. Ese es su objetivo principal. Por tanto, no hay ningún proyecto de ley que vaya a modificar la ordenación del territorio de Extremadura. No hay ningún proyecto de ley que vaya a modificar ni las comarcas, ni las mancomunidades, ni nada de lo que actualmente conocemos. Simplemente hay unas directrices de ordenación territorial, pero que dan una serie de ideas que en ningún momento son de aplicación ejecutiva. Y yo creo que esto debería quedar claro, Igual que tiene que quedar claro que en estos momentos, junio del año 2022, la prioridad es creación de empleo y atracción de inversiones. Seguir mejorando nuestras infraestructuras con ese tren que vendrá en las próximas semanas, mejorar nuestra sanidad pública y, como hoy hemos demostrado, mejorar nuestra educación. Ese es el objetivo, ninguno más. ¿Más preguntas? Muy buenos días. Los promotores del nuevo proyecto de mina de Cáceres lo han presentado al alcalde, lo han presentado a la Cámara de Comercio, se están ofreciendo a presentarlo a los grupos parlamentarios. ¿Sabe si se han ofrecido para presentarlo al presidente de la Junta, dado que la Administración autonómica es la competente en minas y en medio ambiente? Pues lo desconozco. Yo vuelvo a insistir en lo que dijo el alcalde de Cáceres, que además esa postura la hace la Junta de Extremadura. Hasta que no haya un registro de ese proyecto que sea público, nosotros no nos vamos a posicionar. Esperamos que a ese registro y ojalá ese proyecto sea un proyecto viable medioambientalmente, porque yo creo que eso sería bueno para Cáceres y para la Extremadura. Pero ese proyecto tiene que cumplir una serie de exigencias, como son los informes favorables, y ojalá el proyecto haya aprendido la lección y se adecúe a la normativa en materia medioambiental existente. Eso es lo que le deseo al proyecto, porque de esa manera sería bueno para Extremadura, sería bueno para la ciudad de Cáceres y sería bueno para lo que todos buscamos, un desarrollo, pero un desarrollo sostenible, que no se nos olvide a nadie. Desarrollo, pero desarrollo sostenible. ¿Más preguntas? Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora, cuando tengamos la información, Juan, y a todos los demás, os lo pasamos, ¿vale? Gracias.